Los ladrillos subían uno tras otro hacia el cielo. Miles de manos trabajaban sin descanso, mezclando barro, cociendo arcilla, levantando piedra sobre piedra. El sol ardía sobre una llanura interminable, donde toda la humanidad se había reunido con un solo propósito, con una sola lengua, con una sola ambición: construir una torre tan alta, que su cúspide tocara los cielos. Hagámonos un nombre, decían, no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Era un monumento al orgullo humano, una declaración de independencia de Dios. Pero desde los cielos, alguien miraba, y lo que parecía una torre invencible, estaba a punto de convertirse en el símbolo de la confusión más grande que la humanidad jamás conocería. Hola querido amigo, querida amiga, bienvenido, bienvenida a Pergaminos de Medianoche, ese refugio tranquilo, donde las historias antiguas cobran vida nueva. Me alegra tanto que estés aquí esta noche. Sé que el día ha podido traer su propio peso, sus propios desafíos, momentos de tensión o simplemente el cansancio acumulado de las responsabilidades diarias. Pero ahora, en este momento, todo eso puede quedarse atrás. Encuentra ese lugar donde tu cuerpo puede finalmente descansar, ese rincón cómodo que ya conoces, esa posición que te permite soltar la tensión. Ajusta tu almohada, acomoda tus brazos, permite que tus piernas se relajen completamente. Respira hondo, llenando tus pulmones con aire fresco, y al exhalar, libera todo lo que no necesitas cargar esta noche. Apaga las luces si todavía no lo has hecho. Deja que la oscuridad sea tu aliada, tu manto de paz. Aquí no hay prisa, no hay exigencias, solo una historia que te acompañará suavemente hacia el descanso. Esta noche vamos a viajar a uno de los momentos más fascinantes y enigmáticos de la historia humana. Un momento cuando toda la humanidad hablaba el mismo idioma, compartía las mismas palabras, se entendía perfectamente. Pero también fue el momento cuando esa unidad se usó no para el bien común sino para la arrogancia colectiva. Vamos a conocer la historia de la Torre de Babel, una historia sobre ambición y humildad, sobre unidad mal dirigida y diversidad como bendición, sobre el intento humano de alcanzar los cielos por sus propios medios, y la respuesta divina que cambió el curso de la civilización para siempre. Si te gusta la idea y sientes que este es tu lugar para encontrar un poco de paz, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y dale un me gusta para que estas historias lleguen a más gente que las necesite. Y por favor, déjame un comentario contándome desde qué país me estás escuchando. Es increíble ver hasta dónde viajan estos relatos. Ahora sí, cierra los ojos y acompáñame. Para entender la historia de Babel, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Necesitamos recordar lo que había sucedido antes. El diluvio había terminado. Las aguas que cubrieron toda la tierra, finalmente se habían retirado. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, habían salido del arca y pisado tierra seca nuevamente. Eran 8 personas, 8 sobrevivientes de toda la humanidad, 8 portadores de una segunda oportunidad para la raza humana. Dios les había dado un mandato claro, una instrucción que resonaba con el mandato original, dado a Adán y Eva en el jardín: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Nota esa última parte: llenad la tierra. No se queden en un solo lugar, no se amontonen en una sola región, esparciéndose, diversifíquense, habiten cada rincón del planeta que les he dado. Era una orden que venía con bendición, con promesa de cuidado divino donde quiera que fueran. Y durante un tiempo, la humanidad creció. Las 8 personas se convirtieron en decenas, luego en cientos, luego en miles. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, tuvieron sus propias familias, sus hijos tuvieron hijos, las generaciones se multiplicaban, y todas estas personas hablaban el mismo idioma. Tenían, como dice el texto, una sola lengua y unas mismas palabras. Podían comunicarse perfectamente entre sí. No había barreras lingüísticas, no había malentendidos por diferencias de idioma. Era una unidad hermosa en cierto sentido. Pero había un problema. A pesar del mandato divino de llenar la tierra, de esparcirse por todo el planeta, la humanidad no se estaba moviendo. Se habían establecido en un lugar, y no tenían intención de irse. Era más cómodo estar juntos, más seguro, más conveniente. ¿Por qué arriesgarse a lo desconocido cuando podían quedarse donde estaban, donde tenían todo lo que necesitaban? La región donde se establecieron era una llanura en la tierra de Sinar. Este es un detalle geográfico importante. Sinar es el nombre antiguo de lo que más tarde se conocería como Mesopotamia, la tierra entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Era una región increíblemente fértil, perfecta para la agricultura. El suelo era rico, el agua abundante,
el clima favorable. En términos de bienes raíces antiguos, habían encontrado el lugar perfecto. Pero había algo más sobre esta llanura. No era solo fértil, también era plana, completamente plana. Podías ver el horizonte extendiéndose en todas direcciones sin una montaña que interrumpiera la vista. Y en esa planicie sin fin, en medio de tanta tierra horizontal, algo comenzó a crecer en el corazón humano. El deseo de construir algo vertical, algo que se elevara, algo que desafiara el cielo mismo. Imagina las conversaciones que deben haber sucedido, las reuniones donde los líderes de las diversas familias se juntaban para discutir el futuro. Había una inquietud colectiva, un miedo compartido, y si nos esparcimos como Dios mandó, y si nos separamos y perdemos contacto unos con otros, y si nos volvemos débiles al estar divididos, necesitamos algo que nos mantenga unidos, necesitamos un proyecto común, necesitamos un símbolo de nuestra unidad y nuestro poder. Y entonces alguien tuvo una idea que debe haberles parecido brillante, innovadora, audaz. Vamos a construir una ciudad, y en el centro de esa ciudad, construiremos una torre, no una torre cualquiera, una torre tan alta que su cúspide llegue hasta los cielos. Será nuestro monumento, nuestra declaración al universo de que somos importantes, de que somos capaces, de que no necesitamos depender de nadie, ni siquiera de Dios. El plan fue recibido con entusiasmo. Sí, construyamos, hagámonos un nombre, asegurémonos de que nunca seamos olvidados. Y también, añadieron con una lógica que sonaba práctica, pero que revelaba su verdadera motivación, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Era una rebelión directa contra el mandato divino, disfrazada como un proyecto de construcción. Pero antes de que pudieran construir esta torre, necesitaban resolver un problema técnico. La llanura de Sinar no tenía piedra. La piedra natural, el material de construcción tradicional, simplemente no existía en esa región plana y aluvial. Así que tuvieron que innovar. Dijeron los unos a los otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Era tecnología nueva, revolucionaria para su tiempo. En lugar de buscar piedra natural, crearían piedra artificial. El proceso era laborioso pero efectivo. Tomaban barro de la llanura, lo moldeaban en formas rectangulares uniformes, luego cocían estos ladrillos en hornos calientes hasta que se endurecían, y en lugar de usar mezcla de cal como mortero, usaban asfalto, esa sustancia negra y pegajosa que brotaba naturalmente del suelo en esa región. El asfalto era impermeable, fuerte, perfecto para unir los ladrillos, así que comenzó el trabajo. Imagina la escena, miles de personas movilizadas para un solo propósito. Había quienes sacaban barro del suelo, pisándolo, mezclándolo con agua hasta lograr la consistencia correcta. Otros vertían esta mezcla en moldes, creando ladrillo tras ladrillo, todos del mismo tamaño, todos uniformes. Luego venían los que alimentaban los hornos, manteniendo los fuegos ardiendo día y noche para cocer los ladrillos. El humo de cientos de hornos debe haber oscurecido el cielo. Y finalmente, estaban los constructores, los que tomaban los ladrillos terminados y los apilaban, uno sobre otro, capa sobre capa, usando el asfalto pegajoso para mantener todo junto. La torre comenzó a elevarse, primero unos metros, luego decenas de metros, seguía subiendo, desafiando la gravedad, alcanzando hacia arriba con ambición implacable. El ambiente en el sitio de construcción debe haber sido de excitación febril. Esto no era simplemente un proyecto de construcción, era un movimiento, una declaración colectiva de la humanidad. Cuando trabajaban, probablemente cantaban canciones, se animaban unos a otros. Miren lo que estamos logrando, miren lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos. Somos imparables, somos poderosos, somos como dioses. Había un líder entre ellos, aunque la Biblia no menciona su nombre en el relato de Babel, pero la tradición y otros pasajes bíblicos sugieren que pudo haber sido un hombre llamado Nimrod. El libro de Génesis lo describe en otro lugar como un vigoroso cazador delante del Señor, y dice que el comienzo de su reino fue Babel. Era un hombre de fuerza, de carisma, de ambición sin límites, el tipo de persona que podía inspirar a miles a seguir su visión, sin importar cuán grandiosa o arrogante fuera. Bajo su liderazgo, o el de alguien similar, el proyecto avanzaba. La ciudad crecía alrededor de la torre, se construían casas, se trazaban calles, se establecían mercados. Era la primera verdadera metrópolis de la humanidad postdiluviana,
un centro urbano, donde toda la civilización se concentraba, y en el corazón de todo esto, la torre seguía subiendo, pero había algo profundamente problemático en todo esto. No era simplemente que estaban desobedeciendo el mandato de esparcirse por la tierra, era la motivación detrás de su proyecto. Hagámonos un nombre, habían dicho. Esa frase es clave. Querían hacerse famosos, inmortalizarse, crear su propio legado. Era una declaración de independencia de Dios. No esperarían que Dios les diera un nombre o una bendición, ellos se los darían a sí mismos. Además, su torre tenía una dimensión espiritual oscura. Construyamos una torre, cuya cúspide llegue al cielo. En la antigua Mesopotamia, este tipo de estructuras no eran solo arquitectura impresionante, eran zigurat, templos escalonados, donde se adoraban dioses falsos, donde se practicaban rituales paganos. La Torre de Babel probablemente no era solo un monumento al orgullo humano, era también un centro de adoración falsa, un lugar donde la humanidad intentaba alcanzar lo divino por sus propios medios, en sus propios términos. Piensa en la ironía de esto. Dios les había dicho que se esparcieran, que llenaran la tierra, que dependieran de Él para su provisión y protección donde quiera que fueran. Pero en lugar de confiar en Dios, decidieron confiar en sí mismos. En lugar de depender de la bendición divina, decidieron crear su propia seguridad a través de la unidad humana y la construcción monumental. Era el orgullo en su forma más pura, la autosuficiencia elevada a religión. ¿Durante cuánto tiempo continuó esta construcción? No lo sabemos con certeza. Meses, tal vez años. El texto no especifica, pero en algún momento, cuando la torre ya se elevaba impresionantemente sobre la llanura, algo sucedió. Descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esta es una frase fascinante que requiere reflexión. Descendió el Señor, por supuesto Dios, siendo omnipresente, no necesita literalmente descender para ver nada. Ve todo el tiempo, desde su trono eterno. Pero el lenguaje aquí es antropomórfico, usando términos humanos para describir acción divina. El punto es que Dios prestó atención especial a lo que estaba sucediendo. Vino, por así decirlo, a inspeccionar personalmente este proyecto, y lo que vio lo llevó a una conclusión. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. No era una expresión de admiración, era una evaluación del peligro. La humanidad, unida en rebelión, sin barreras de comunicación, era capaz de prácticamente cualquier cosa. Y si esta torre era solo el comienzo, ¿qué seguiría? ¿Qué otros actos de arrogancia, qué otras rebeliones contra el orden divino concebirían? El problema no era que fueran demasiado exitosos en la construcción, el problema era que su éxito estaba alimentando su orgullo, alejándolos más de Dios, llevándolos por un camino que finalmente resultaría en su propia destrucción. Era como un padre viendo a su hijo correr hacia un precipicio. La intervención no es crueldad, es misericordia, es redirección necesaria antes de que sea demasiado tarde. Así que Dios tomó una decisión. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nota el plural aquí, descendamos. Es un eco del lenguaje usado en la creación cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es el Dios trino en comunión consigo mismo, tomando una decisión que cambiaría el curso de la historia humana. Y entonces, en un momento, sucedió. Imagina la escena en el sitio de construcción. Un día comenzó como cualquier otro. Los trabajadores llegaron temprano, antes de que el sol estuviera demasiado alto, y el calor se volviera insoportable. Había cháter constante, instrucciones gritadas de un nivel al otro, el sonido rítmico de los martillos, el crujido de las poleas levantando ladrillos. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Un trabajador le gritó algo a su compañero, pero en lugar de la respuesta esperada, solo recibió una mirada confundida. Intentó de nuevo, hablando más fuerte, más lento, pero las palabras que salían de su boca sonaban normales para él, pero para su compañero eran completamente incomprensibles. Era como si estuviera hablando un idioma completamente diferente, y no era solo ese par. En todo el sitio de construcción, la misma confusión comenzó a extenderse como un incendio.
Las instrucciones se volvieron inútiles. Los gritos de advertencia no tenían sentido. Las preguntas no recibían respuestas coherentes. Personas que habían trabajado juntas durante meses, tal vez años, de repente no podían entenderse entre sí. El pánico debe haber sido inmediato e intenso. Imagina lo aterrador que sería. Un momento estás hablando tu idioma normal, y al siguiente, todos a tu alrededor, están hablando lo que suena como galimatías incomprensible, o peor, estás hablando normalmente, pero nadie puede entenderte. Te miran como si estuvieras loco, como si las palabras que salen de tu boca fueran sin sentido. El trabajo se detuvo. ¿Cómo podrías continuar construyendo cuando no puedes comunicar instrucciones básicas? Cuando un capataz grita mueve ese ladrillo, y el trabajador escucha algo completamente diferente. Cuando alguien grita cuidado, hay peligro, y nadie entiende la advertencia. El sitio de construcción, que había sido un modelo de cooperación organizada, se convirtió en un caos de confusión. Pero a medida que pasaban las horas, los trabajadores comenzaron a notar algo. Aunque no podían entender a la mayoría de las personas, había algunos, quizás unas pocas docenas o cientos, que sí los entendían. Personas con las que todavía podían comunicarse. Estos grupos comenzaron a agruparse naturalmente. Las familias se reunían, descubriendo que compartían el mismo nuevo idioma. Los clanes se juntaban, y entonces comenzó un proceso natural de separación. Un grupo que hablaba el mismo idioma se movía hacia una parte de la llanura. Otro grupo, hablando un idioma diferente, se movía en otra dirección. La ciudad que habían estado construyendo para mantenerlos unidos se convirtió en el lugar de su dispersión. La torre que iba a ser su monumento a la unidad se convirtió en el símbolo de su división. Así los esparció el Señor desde allí, sobre la faz de toda la tierra, dice el texto, y dejaron de edificar la ciudad. No fue una dispersión forzada en el sentido de que Dios los empujó físicamente, fue una dispersión natural, que resultó de la imposibilidad de continuar su proyecto unificado. No podían quedarse juntos, cuando no podían comunicarse. No tenía sentido intentar seguir construyendo cuando no podían coordinar su trabajo. Por tanto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. La palabra Babel en hebreo suena como la palabra Balal, que significa confundir o mezclar. Era un juego de palabras divino. El lugar donde habían intentado hacerse un nombre, recibió un nombre, pero no el tipo de nombre que esperaban. No era un nombre de gloria, sino de confusión. No un monumento al logro humano, sino un recordatorio de los límites humanos. Los grupos dispersos comenzaron sus migraciones. Algunos se fueron hacia el este, adentro de Asia, otros hacia el oeste, hacia lo que se convertiría en Europa. Algunos hacia el norte, otros hacia el sur. Llevaron consigo sus nuevos idiomas, sus culturas que comenzarían a divergir, sus propias historias de lo que había sucedido en Babel. Con el tiempo, estos grupos desarrollarían sus propias identidades únicas, sus idiomas evolucionarían y se diversificarían aún más. Sus costumbres, sus formas de vida, sus estructuras sociales se adaptarían a los diferentes ambientes donde se establecieron. La humanidad, que había sido un pueblo unificado con una sola lengua, se convirtió en la rica diversidad de naciones, culturas e idiomas que conocemos hoy. Y la torre. ¿Qué pasó con la torre de Babel? El texto no lo dice explícitamente, pero podemos imaginar. Abandonada a mitad de construcción, se habría erosionado lentamente con el tiempo. Los ladrillos, aunque durables, eventualmente se habrían desmoronado bajo el sol implacable y las lluvias ocasionales. El asfalto se habría derretido en los calurosos veranos mesopotámicos. La estructura habría colapsado gradualmente, cayendo sobre sí misma, hasta que solo quedaran ruinas. Algunos historiadores y arqueólogos han intentado identificar las ruinas de Babel. Hay zigurat antiguos en la Mesopotamia, que datan de períodos tempranos de la civilización. Uno de los más famosos es el Etemenanki en Babilonia, cuyo nombre significa casa de la plataforma del cielo y la tierra. Era una estructura masiva, y algunos especulan que pudo haber sido construida sobre o cerca del sitio original de Babel, pero no podemos estar seguros. El tiempo ha borrado las evidencias exactas. Lo que sí sabemos es que el evento de Babel dejó una impresión profunda en la memoria colectiva de la humanidad. Prácticamente todas las culturas antiguas tienen alguna versión de una historia sobre cuando todos hablaban el mismo idioma, y luego algo sucedió que causó división lingüística. Los sumerios lo recordaban, los babilonios
tenían su versión. Incluso culturas tan lejanas como los nativos americanos tienen leyendas sobre una gran torre y la dispersión de idiomas. Pero más allá de la historia y la arqueología, ¿qué significa esta historia para nosotros? ¿Qué lecciones podemos extraer de este relato antiguo? La historia de Babel nos enseña varias verdades profundas sobre la naturaleza humana, sobre Dios y sobre la relación entre ambos. Primero, nos enseña sobre el peligro del orgullo. La humanidad en Babel no estaba satisfecha con ser simplemente lo que era. Quería hacerse un nombre, elevarse, ser como Dios. Es el mismo pecado que causó la caída de Lucifer, el mismo pecado que tentó a Adán y Eva en el jardín. El orgullo nos dice que no necesitamos a Dios, que podemos ser autosuficientes, que podemos alcanzar los cielos por nuestros propios medios. Pero la verdad es que toda nuestra fortaleza, todo nuestro ingenio, todos nuestros logros son dones de Dios. Sin Él, no somos nada. Segundo, nos enseña que la unidad no es valiosa en sí misma si está mal dirigida. La gente de Babel estaba increíblemente unida. Trabajaban juntos con eficiencia asombrosa hacia una meta común, pero su meta era rebelde. Su propósito era arrogante. La unidad al servicio del orgullo y la rebelión no es una virtud sino un peligro. Dios no está en contra de la unidad, está en contra de la unidad que se opone a sus propósitos. Más tarde en la historia bíblica, vemos a Dios bendiciendo la unidad de su pueblo en adoración, la unidad de la iglesia en amor. Pero esa es una unidad centrada en Dios, no en el ego humano. Tercero, nos enseña que Dios interviene cuando es necesario, no por crueldad sino por misericordia. Dejados a sus propios dispositivos, con su orgullo sin control y su poder sin límites, quién sabe a qué profundidades de maldad habría descendido la humanidad. La confusión de idiomas, aunque parecía un juicio, era en realidad una gracia. Frenaba la capacidad humana de hacer el mal en escala masiva. Creaba separación que, aunque dolorosa, era necesaria. Cuarto, nos enseña que la diversidad es parte del plan de Dios. Cuando Dios dijo llenad la tierra, no solo quería que ocuparan espacio geográfico, quería que desarrollaran toda la riqueza de la creatividad humana en diferentes contextos, que expresaran su imagen en 1000 formas diferentes. La diversidad de idiomas, culturas, etnias que existe en el mundo no es un error o un castigo permanente. Es una bendición disfrazada, nos enriquece, nos enseña, nos muestra diferentes facetas de la creatividad divina. Y finalmente, la historia de Babel nos señala hacia adelante en la narrativa bíblica. El problema que Babel creó, la división de idiomas, la dispersión de la humanidad, no era el final de la historia. Era un capítulo, pero no el último. Siglos después de Babel, Dios llamó a un hombre llamado Abraham, y a través de Abraham, Dios comenzó a formar una nación, Israel, que sería una luz para todas las otras naciones dispersas. Sería el conducto a través del cual la bendición vendría a toda la humanidad. Y luego, en la plenitud del tiempo, vino Jesús, el Verbo hecho carne, el puente entre Dios y la humanidad, el que vendría a reunir lo que Babel había dispersado, no forzando a todos a hablar el mismo idioma o vivir en el mismo lugar, sino uniendo corazones en amor y fe. Jesús dijo que atraería a todos los pueblos a sí mismo, que su evangelio sería predicado en todas las naciones, en todos los idiomas, y en el día de Pentecostés, vemos una imagen hermosa de la reversión de Babel. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos en Jerusalén, y de repente, estos galileos comunes comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido, y los visitantes de todas partes del mundo conocido, representando docenas de idiomas y naciones, escucharon el Evangelio en sus propios idiomas nativos, no porque todos hablaran repentinamente el mismo idioma, sino porque el Espíritu capacitó la comunicación a través de las barreras lingüísticas. Era como si Dios estuviera diciendo, en Babel dividí los idiomas para frenar el orgullo, pero ahora a través de mi Espíritu, creo unidad en medio de la diversidad. Ya no necesitan todos hablar el mismo idioma para ser uno, pueden mantener sus identidades únicas y aún así ser unidos en mí. La diversidad ya no es una barrera sino una celebración. Así que la historia que comenzó en una llanura en Sinar con un intento arrogante de construir hasta los cielos tiene su culminación en el aposento alto en Jerusalén, donde el Espíritu de Dios descendió como lenguas de fuego. Babel representa el esfuerzo humano de alcanzar a Dios desde abajo. Pentecostés representa a Dios alcanzando a la humanidad desde arriba. Babel resultó en confusión y dispersión. Pentecostés resultó en claridad y unidad en diversidad. Y un día, según el libro de Apocalipsis, habrá una reunión final. Una gran multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua estará delante del trono de Dios y del Cordero.
cada uno adorando en su propio idioma, y sin embargo todos unidos en la misma adoración. No será un retorno a la uniformidad de pre-Babel, será algo mucho mejor. Será la diversidad redimida, la multiplicidad de idiomas y culturas, no como una maldición sino como una sinfonía, cada voz única contribuyendo a la alabanza gloriosa del Creador. Mientras piensas en esta historia esta noche, mientras permites que se asiente en tu corazón, considera qué torres estás tentado a construir en tu propia vida. Todos tenemos nuestros proyectos de Babel, nuestros intentos de hacernos un nombre, de alcanzar significado y seguridad por nuestros propios medios. Tal vez es una carrera que persigues con ambición que roza la obsesión, tal vez es una imagen que proyectas en redes sociales, cuidadosamente construida ladrillo por ladrillo, para impresionar a otros. Tal vez es una acumulación de riqueza, o logros o reconocimiento. No hay nada malo con el trabajo duro o el éxito, o querer hacer una diferencia en el mundo. El problema viene cuando estos se convierten en torres, cuando se vuelven intentos de probar nuestro valor, de establecer nuestra importancia independientemente de Dios, cuando decimos con nuestras acciones, sino con nuestras palabras, no necesito a Dios, puedo construir mi propia vida, puedo alcanzar mi propia versión del cielo, pero las torres siempre caen eventualmente, o Dios las confunde misericordiosamente antes de que se vuelvan demasiado altas, porque Él nos ama demasiado para dejarnos construir monumentos a nuestro propio orgullo que finalmente nos aplastarán. Quiere que encontremos nuestro nombre, nuestra identidad, nuestra seguridad no en lo que construimos sino en quien nos creó, no en cuán alto podemos subir sino en cuán profundo podemos descender en su amor. La invitación que sale de la historia de Babel, no es a dejar de soñar o de construir o de crear, es a hacerlo con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios, es a buscar la unidad que Él bendice, la que está centrada en el amor y no en el orgullo, es a abrazar la diversidad como un regalo, es a confiar en Él para esparcir nuestras vidas donde Él quiera, incluso si es fuera de nuestra zona de confort. Y cuando tus propias torres se confunden, cuando tus planes cuidadosos se desmoronan, cuando lo que pensabas que te daría identidad y seguridad, resulta no ser suficiente, recuerda Babel, recuerda que a veces la confusión es el comienzo de algo mejor, que a veces la dispersión nos lleva exactamente a donde necesitamos estar, que a veces lo que percibimos como fracaso es en realidad la mano misericordiosa de Dios redirigiendo nuestro camino. Cierra tus ojos ahora, si aún no lo has hecho. Deja que tu respiración se profundice, se vuelva más lenta. Siente cómo tu cuerpo se hunde más profundamente en la comodidad de tu cama. Suelta cualquier tensión que quede en tus hombros, en tu cuello, en tu mandíbula. Relájate completamente. Imagina que estás parado en aquella llanura de Sinar, pero no en el caos del sitio de construcción. Estás allí después de que todos se han ido. La torre inacabada se eleva ante ti, ya comenzando a mostrar señales de desgaste. El sol se está poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, y en el silencio, puedes escuchar la voz suave de Dios. No necesitas construir torres para alcanzarme, te dice, yo desciendo a ti. No necesitas hacerte un nombre, yo te he llamado por nombre y eres mío. No necesitas temer ser esparcido, donde quiera que vayas, yo voy contigo. No necesitas unidad humana forzada para tener seguridad, tienes mi presencia. Y eso es más que suficiente, y mientras escuchas esa voz, sientes algo que las personas de Babel nunca sintieron en su ambición, paz. La paz que viene de saber que no tienes que demostrar nada, no tienes que construir nada, no tienes que alcanzar los cielos, porque los cielos ya han descendido a ti en la persona de Cristo. Él es la escalera entre el cielo y la tierra. Él es el puente que Babel nunca pudo ser. Duerme ahora en esa paz. Duerme sabiendo que tu valor no viene de lo que construyes sino de quien te creó, que tu identidad no viene de tu nombre que haces para ti mismo sino del nombre que Dios te ha dado, que tu seguridad no viene de quedarte en un solo lugar sino de llevar su presencia contigo donde quiera que vayas. Duerme sabiendo que la diversidad de este mundo, con todos sus idiomas y culturas y perspectivas, es parte de la belleza de la creación de Dios, que no necesitas entenderlo todo o controlarlo todo para estar seguro, que puedes descansar en el Dios que ve el panorama completo, que toma lo que parece confusión y lo transforma en propósito. Y si ahora mismo tu vida se siente como Babel, como un proyecto a medio terminar, como planes confundidos y direcciones que no tienen sentido, respira hondo. Confía que Dios está obrando incluso en la confusión, que está redirigiendo, reorientando, preparando algo que no puedes ver todavía, que lo que parece un final puede ser simplemente un nuevo comienzo disfrazado. La torre de Babel nunca tocó el cielo,
pero no necesitaba hacerlo, porque siglos después, el cielo tocó la tierra cuando Jesús nació en un pesebre en Belén. La humanidad no pudo construir un camino hacia Dios, así que Dios construyó un camino hacia la humanidad, y ese camino no es una torre de ladrillos y asfalto, es una cruz de madera, donde el Hijo de Dios extendió sus brazos para abrazar a un mundo dividido y traerlo de vuelta a casa. Respira, suelta, descansa, las torres pueden caer, los idiomas pueden confundirse, los planes pueden cambiar, pero el amor de Dios permanece constante, su fidelidad es tu fundamento, más sólido que cualquier ladrillo cocido, más duradero que cualquier estructura humana, y en ese fundamento puedes descansar completamente. Imagina ahora que cada preocupación, cada ansiedad, cada torre que has estado intentando construir en tu propia vida, es un ladrillo en tus manos, y uno por uno, los estás dejando caer. Escuchas el sonido sordo de cada uno al caer al suelo, el ladrillo de la necesidad de impresionar a otros, el ladrillo del temor al fracaso, el ladrillo de la comparación constante, el ladrillo de la autosuficiencia orgullosa. Uno tras otro, los dejas ir, y con cada ladrillo que cae, te sientes más ligero, tus hombros se relajan más, tu respiración se hace más profunda, porque no necesitas cargar con esos ladrillos, no necesitas construir esa torre, puedes simplemente ser amado, ser conocido, ser suficiente tal como eres en los brazos de Dios. La brisa de la tarde sopla suavemente sobre la llanura, la torre inacabada proyecta una sombra larga en la luz dorada del atardecer, y tú caminas alejándote de ella, no con tristeza sino con alivio, no con un sentido de fracaso, sino con la libertad de alguien que finalmente entiende que nunca necesitó construir hasta el cielo, porque el cielo ya había descendido para encontrarte. Mientras caminas, notas que no estás solo. Hay otros caminando también, en diferentes direcciones. Algunos hablan idiomas que no entiendes, pero eso está bien. Pueden sonreír, pueden saludar con la mano, pueden compartir el camino por un tiempo. La diversidad no es una barrera al amor. El entendimiento no requiere las mismas palabras cuando los corazones están abiertos. Y en cada uno de estos caminantes, puedes ver algo del reflejo de Dios. Cada cultura, cada idioma, cada perspectiva única, es como un prisma que refracta una faceta diferente de la gloria infinita de Dios. Babel dispersó a la humanidad, sí, pero en esa dispersión, la imagen de Dios se multiplicó en 1000 expresiones hermosas. El artista nativo creando símbolos sagrados, el poeta árabe componiendo versos de alabanza, el filósofo griego contemplando la verdad, el músico africano batiendo ritmos que hacen que el alma dance, todos reflejando al Creador en sus formas únicas. El sol finalmente se pone, y las estrellas comienzan a aparecer, millones de ellas, cada una brillando en la vastedad del cielo nocturno. Y piensas, esto es lo que Dios quería desde el principio, no una torre que alcanzara una sola estrella, sino una humanidad esparcida por toda la tierra, reflejando su gloria tan abundantemente como las estrellas llenan el cielo, diversa, múltiple, pero toda brillando con la luz del mismo Creador. Tu caminata te lleva a un lugar de descanso, tal vez una tienda bajo las estrellas, tal vez un hogar sencillo en una tierra nueva. No importa dónde sea, lo que importa es que donde estés, Dios está contigo. No necesitas la seguridad de las multitudes, no necesitas el monumento al logro humano, tienes algo mucho mejor. Tienes la presencia del Dios viviente, el que prometió nunca dejarte ni abandonarte. Te acuestas, miras las estrellas por última vez antes de cerrar los ojos, y en lugar de sentir pequeñez o insignificancia, sientes algo diferente: asombro, gratitud, pertenencia, porque estas mismas estrellas fueron creadas por el Dios que te conoce por nombre. El universo es vasto, sí, pero no estás perdido en él. Estás exactamente donde necesitas estar, sostenido por manos eternas. Y mientras la noche se profundiza, mientras tu conciencia comienza a deslizarse hacia el sueño, una última imagen llena tu mente. No la torre de Babel en su orgullo y su caída, sino una ciudad diferente, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, no construida por manos humanas, sino preparada por Dios mismo, una ciudad donde todas las naciones traerán su gloria y su honor, donde los idiomas diversos se unirán en adoración, donde la diversidad será celebrada, y la unidad será perfecta, donde no habrá necesidad de torres porque Dios mismo será la luz de esa ciudad. Esa es tu verdadera esperanza, no lo que puedes construir, sino lo que Dios está preparando, no una torre que alcance hacia arriba en arrogancia, sino una ciudad que descienda en gracia, no un nombre que te hagas para ti mismo, sino el nuevo nombre que Dios escribirá sobre ti, no la confusión de Babel sino la claridad del reino venidero, y hasta que llegue ese día, puedes descansar,
Puedes caminar tu propio camino único, hablar tu propio idioma, vivir tu propia cultura, expresar tu propia faceta de la imagen de Dios, y puedes hacerlo sin orgullo, sin necesidad de dominar o controlar o impresionar, porque sabes quién eres. Eres hijo de Dios, hija de Dios. Eso es tu identidad, eso es tu nombre. Y es más que suficiente. Los ladrillos de Babel se han convertido en polvo hace mucho tiempo, pero el amor de Dios permanece, firme como las montañas, constante como las estrellas, y en ese amor, puedes construir una vida no de orgullo sino de humildad, no de autosuficiencia, sino de dependencia gozosa, no de rebelión sino de rendición, no de alcanzar los cielos, sino de recibir al cielo que desciende a ti. Duerme ahora, querido amigo, querida amiga, duerme profundamente, pacíficamente. Deja que la historia de Babel te enseñe lo que no debes hacer, pero también lo que no debes temer. No temas la confusión, porque Dios puede traer claridad. No temas la dispersión, porque Dios va contigo. No temas la diversidad, porque es su diseño. No temas tus propios fracasos, porque son oportunidades para que su gracia brille. Tu respiración es lenta ahora, profunda y regular. Tu cuerpo está completamente relajado, cada músculo suelto, cada nervio en paz. Tu mente está tranquila, liberada de las preocupaciones del día, de las ansiedades del mañana. Existes en este momento presente, sostenido por el amor eterno, envuelto en la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y si en medio de la noche te despiertas por un momento, si hay un segundo de desorientación antes de volver a dormir, recuerda, no estás en Babel, no estás perdido en la confusión, estás en casa, en los brazos de Dios, y eso es el único lugar donde realmente necesitas estar. La torre cayó hace miles de años, pero el amor de Dios no cae nunca. Los idiomas se confundieron, pero la voz de Dios todavía habla claramente a cada corazón que escucha. La humanidad se esparció, pero ninguno está fuera del alcance de la mano de Dios. La ciudad quedó sin terminar, pero Dios está construyendo una ciudad eterna que nunca terminará. Y tú, con tus sueños y tus miedos, con tus éxitos y tus fracasos, con tus torres construidas y tus torres caídas, tú eres parte de esa historia más grande. Eres un hilo en el tapiz que Dios está tejiendo. Tu idioma, tu cultura, tu perspectiva única, son parte de la sinfonía divina. No necesitas ser como todos los demás, solo necesitas ser quien Dios te creó para ser. Así que suelta la necesidad de construir monumentos, suelta la necesidad de hacer un nombre para ti mismo, suelta la necesidad de alcanzar los cielos por tu propia cuenta. En lugar de eso recibe el amor que desciende a ti, recibe la gracia que te encuentra donde estás, recibe la identidad que Dios te da libremente, recibe el descanso que tu alma tanto necesita. La noche es profunda ahora, las estrellas brillan en silencio sobre un mundo dormido. En algún lugar de ese mundo, tal vez todavía hay ruinas de ladrillos antiguos, recordatorios de una torre que nunca se completó, pero también hay cruces, recordatorios de un amor que se completó perfectamente. Hay iglesias en 1000 idiomas diferentes, todas adorando al mismo Dios. Hay corazones transformados en cada nación, todos llevando la misma imagen del Creador. Babel intentó unir a la humanidad en orgullo, Dios la dispersó en misericordia, pero luego, a través de Cristo, comenzó a reunirla nuevamente en amor, no eliminando las diferencias, sino redimiendo, no forzando uniformidad sino celebrando diversidad unida, no construyendo desde abajo sino descendiendo desde arriba. Y esa es la historia en la que vives, no la historia de Babel, aunque sus ecos todavía resuenan, sino la historia de redención, de gracia, de un Dios que persigue a su creación dispersada, y la llama de vuelta a casa, no a una torre sino a un reino, no a un monumento sino a una relación, no a un nombre propio, sino al nombre que está sobre todo nombre, Jesús. En ese nombre hay poder, no el poder de construir hasta los cielos, sino el poder de los cielos que descendió a nosotros, no el poder de la multitud unida en arrogancia, sino el poder del Espíritu que une en humildad, no el poder que confunde sino el poder que aclara, no el poder que dispersa en juicio, sino el poder que reúne en amor. Y mientras duermes esta noche, ese poder te guarda, mientras tu mente descansa y tu cuerpo se restaura, ese amor te sostiene. Mientras sueñas, esa presencia te rodea. No estás solo, nunca has estado solo, desde antes de que comenzaras a construir cualquier torre, desde antes de que dijeras cualquier palabra, desde antes de tu primer aliento, Dios te conocía, y te amaba, y tenía un plan para ti, que no requería ladrillos o asfalto o ambición desmedida, solo requería que confiaras. La lección de Babel
es finalmente sencilla. Confía en Dios más que en tus propias construcciones. Busca tu identidad en Él, más que en tus logros. Encuentra tu seguridad en su presencia más que en la aprobación de las multitudes. Acepta su plan de dispersarte donde Él quiera más que tu plan de quedarte donde es cómodo. Abraza la diversidad que Él diseñó, más que la uniformidad que la carne desea. Y cuando hagas eso, cuando sueltes la necesidad de construir Babel, y en su lugar recibas lo que Dios ofrece libremente, encontrarás algo que la gente de aquella llanura nunca encontró: paz verdadera, descanso genuino, propósito que no depende de ladrillos apilados hasta el cielo, sino de una vida vivida en conexión con el Creador. Duerme en esa verdad, duerme profundamente, duerme sabiendo que mañana no necesitas construir ninguna torre, solo necesitas dar el siguiente paso que Dios pone delante de ti. Solo necesitas hablar las palabras de amor y verdad en el idioma que Él te dio. Solo necesitas vivir la vida única que Él diseñó específicamente para ti. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, es más que suficiente. Las torres caen, los imperios se desmoronan, los idiomas cambian con el tiempo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Su amor no cambia, sus promesas no fallan, y su plan para la humanidad, interrumpido temporalmente en Babel, se cumple perfectamente en Cristo. Así que no tengas miedo de la confusión cuando venga, no temas cuando tus propias torres se tambaleen, no te desanimes cuando los planes no salgan como esperabas. Recuerda Babel, recuerda que a veces Dios confunde para redirigir, dispersa para bendecir, interrumpe para salvar, y lo que parece un final es solo un nuevo capítulo en una historia más grande. Tu capítulo todavía se está escribiendo, tu historia todavía se está desarrollando, y el autor de esa historia no es el orgullo humano sino el amor divino, no la ambición personal sino el propósito celestial, no tu necesidad de hacerte un nombre sino la decisión de Dios de llamarte por nombre y hacerte suyo. Cierra tus ojos ahora por última vez esta noche, suelta el último pensamiento que te mantiene despierto, entrega la última preocupación en las manos de Dios. Él es más que capaz de sostenerla mientras duermes, Él es más que capaz de cuidar de ti, de tus seres queridos, de tus responsabilidades, de tus sueños. Puedes soltar, puedes descansar, puedes dormir, y mientras duermes, que sueñes no con torres que intentan alcanzar los cielos, sino con el cielo que desciende a ti. Que sueñes no con confusión sino con claridad. Que sueñes no con dispersión temerosa, sino con aventura confiada. Que sueñes no con Babel sino con la nueva Jerusalén, y que despiertes mañana renovado, restaurado, listo para vivir un día más, no construyendo monumentos a tu propio nombre, sino simplemente caminando en el nombre del Señor. Esto ha sido Pergaminos de Medianoche, tu compañero fiel en las noches, cuando el alma necesita historias antiguas para encontrar descanso moderno. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón, por permitir que esta historia de Babel te hable de maneras que tal vez no esperabas. Que el Dios que confundió los idiomas en misericordia, te hable esta noche en el idioma que tu corazón entiende mejor, el idioma del amor incondicional, el idioma de la gracia inmerecida, el idioma de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Duerme bien, amigo mío, amiga mía. Duerme sabiendo que no necesitas alcanzar el cielo ya te alcanzó. Duerme sabiendo que no necesitas hacerte un nombre, Dios ya te lo dio. Duerme sabiendo que no necesitas temer la dispersión, donde quiera que vayas, Él va contigo, y eso, finalmente, es todo lo que necesitas saber. Todo lo demás puede esperar hasta mañana. Por ahora, simplemente descansa, simplemente duerme, simplemente confía. Hasta la próxima historia. Que la paz del Señor, más alta que cualquier torre, más profunda que cualquier confusión, más duradera que cualquier construcción humana, llene tu corazón, tu mente y tu hogar. Buenas noches.